Atención, espectadores. ¿Qué sucede cuando la persona que todos ignoran es, en secreto, la más brillante de la sala? Durante años, ella fue su hermoso accesorio silencioso, un adorno viviente que él exhibía en las fiestas. Esta noche no fue diferente. En la gala más exclusiva del año, rodeado de multimillonarios y titanes de la industria, Sebastián Gallardo se rió de ella. Se burló de sus pasiones simples frente a todos, consolidando su papel como la esposa insignificante. Pero cometió un error fatal. Lo hizo en una sala llena de secretos, frente a un hombre que vio no lo que ella era, sino todo lo que podía llegar a ser. En una sola noche, el foco de atención cambiaría. Una identidad olvidada sería desatada, y todo su mundo sería destrozado por la mujer que él creyó poseer. Esta es la historia de cómo una humillación pública se convirtió en el triunfo más impresionante. No dejes que esta historia se pierda en las sombras. Toca me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo giro del destino. ¿Crees que el verdadero poder reside en el intelecto, no en las apariencias? Comenta tu opinión. Y el accesorio perfecto. La invitación estaba grabada en cartulina, tan gruesa que parecía una oblea de marfil. Alistair Blackwood solicitaba cordialmente la presencia del señor y la señora Sebastián Gallardo en la gala Starlight. Para Sebastián, esto era una convocatoria a su hábitat natural, otra arena para afirmar su dominio en el despiadado mundo del capital privado tecnológico en Barcelona. Para su esposa Camila, era el ritual anual de ser exhibida. Sebastián Gallardo era un hombre tallado en ambición y arrogancia. Había construido su firma, Gallardo Ventures, desde cero, y nunca dejó que nadie, especialmente Camila, lo olvidara. Él veía el mundo en términos de activos y pasivos, y Camila, con su gracia tranquila y su título en Historia del Arte, había sido una adquisición de primera. Era hermosa, serena, y provenía de una familia respetable, el accesorio perfecto para suavizar sus afilados bordes corporativos. «Camila, ¿estás lista?» Su voz resonó desde la parte inferior de la gran escalera curva de su ático en Barcelona. No era una pregunta, era una orden disfrazada de tal. Ella se miró una última vez en el espejo antiguo de cuerpo entero. Una mujer la miraba fijamente, envuelta en un vestido azul zafiro que brillaba como un mar agitado. Los diamantes, un regalo de 5º aniversario de Sebastián, relucían fríamente en su garganta. Ella lucía el papel, la señora Gallardo. Pero la mujer interior, la que solía pasar horas perdida en la Galería Uffizi, la que podía distinguir un Caravaggio de un Gentileschi por el juego de sombras en un solo pliegue de tela, era un fantasma en este reflejo. «Ponte el azul», le había instruido él. «Combina con el nuevo Porsche». Él no la había mirado cuando lo dijo, sus ojos fijos en el teletipo de la bolsa que se desplazaba por su teléfono. Bajó las escaleras, la seda de su vestido susurrando contra el mármol. Sebastián la esperaba, impecable en un smoking de Tom Ford. Le dio una mirada superficial, una rápida evaluación que era más control de calidad que admiración conyugal. «Bien», dijo, ajustándose la corbata de lazo. «Recuerda esta noche, cariño. Nos sentamos en la mesa de Blackwood. Eso significa menos hablar de tus aficiones y más sonreír. ¿Puedes hacer eso por mí?» Sus aficiones eran los restos de su vida anterior. Hacía voluntariado en un pequeño museo en el centro de la ciudad, ayudando con el trabajo de archivo, y pasaba los fines de semana visitando galerías, empapándose del arte con el que ya no podía interactuar profesionalmente. Sebastián lo llamaba su pequeño proyecto de caridad. Le parecía pintoresco, una forma inofensiva
para que ella llenara las horas entre las citas del spa y el pilates. «Por supuesto, Sebastián», respondió ella, su voz suave y practicada, sin delatar el familiar dolor en su pecho. El viaje a la finca de Alistair Blackwood en Sitges fue una conferencia silenciosa. Sebastián detalló quién estaría allí. Joaquín Soler, el magnate naviero, un heredero de vieja riqueza. Y lo más importante, Kenji Sato, un multimillonario tecnológico japonés. Sebastián estaba desesperado por incluirlo en su próximo fondo. «Sato es tradicional», explicó Sebastián, con los ojos fijos en la carretera. «Valora a una esposa que lo apoya, así que cuando te hable, sé simple. El clima, la hermosa fiesta. No empieces con una de tus digresiones artísticas. Aburre a la gente, Cami». «Me llamo Camila», dijo ella en voz baja, más para sí misma que para él. Él no la había llamado Camila en años. Siempre era Cami, un nombre diminutivo para un papel diminuto. Mientras su coche subía por el largo y tenuemente iluminado camino de entrada, la finca de Blackwood emergió de la oscuridad, como un gigante dormido. Era un palacio de granito y cristal, un monumento al nuevo dinero tan vasto que empequeñecía lo antiguo. Los valets con uniformes impecables se apresuraron a abrir las puertas. El aire zumbaba con el bajo zumbido de los coches caros, risas amortiguadas y el pulso distante de un cuarteto de cuerda. Sebastián salió inmediatamente, palmeando la espalda de un senador. Instantáneamente estaba en su elemento, un tiburón en un tanque de otros tiburones. Camila lo siguió, un hermoso barco a su estela. Ella apretó su pequeño bolso de cuentas, sus nudillos blancos. Sintió una familiar ola de invisibilidad invadirla. Aquí no era Camila Torres, la erudita que se graduó summa cum laude, con una tesis sobre la degradación de pigmentos en los frescos del Renacimiento. Era solo la esposa de Sebastián Gallardo, un hermoso y silencioso sustituto. Él se volvió hacia ella por un momento, su sonrisa una cosa apretada y practicada para las cámaras. «Muy bien, cariño, es la hora del espectáculo. Solo sígueme y, por el amor de Dios, trata de no parecer tan aterrorizada. Eres mi esposa, no una rehén». Se rió de su propio chiste, un sonido áspero y chirriante. Pero mientras entraba en la deslumbrante luz del gran salón de baile, pasando las imponentes esculturas de hielo y las cascadas de orquídeas blancas, Camila no pudo quitarse la sensación de que, de hecho, era ambas cosas. 2. La humillación pública. El gran salón de baile de la finca Blackwood era un espectáculo impresionante de excesos calculados. Candelabros que goteaban cristales como cascadas congeladas proyectaban una luz dorada y fragmentada sobre los 300 invitados. El aire era denso con el aroma de lirios y perfume caro. Un cóctel embriagador mezclado con el zumbido bajo de conversaciones poderosas, donde las fortunas se hacían y las reputaciones se rompían entre sorbos de champán vintage. Sebastián navegó por la sala con facilidad depredadora, arrastrando a Camila por el codo. La presentaba con un floreo posesivo. «Esta es mi esposa, Camila». Nunca añadía más, como si su nombre y su conexión con él fueran los únicos hechos relevantes. Los hombres le daban la mano, sus ojos deslizándose sobre ella antes de regresar a Sebastián, el verdadero centro de gravedad. Las mujeres ofrecían besos al aire y cumplidos sobre su vestido, sus miradas afiladas y evaluadoras, catalogando su valor en quilates y alta costura. Finalmente llegaron a su lugar de honor designado, la mesa de Alistair Blackwood. Blackwood mismo era una presencia formidable, un hombre de unos 60 y tantos años, con cabello plateado
y los ojos inquietantemente inmóviles de un halcón. Saludó a Sebastián con un firme apretón de manos y a Camila con un educado y desdeñoso asentimiento. El invitado de honor, Kenji Sato, se sentó a la derecha de Blackwood, un hombre mayor y de complexión pequeña, con una expresión inescrutable. La conversación era un ajedrez verbal. Hablaban de capitalización de mercado, riesgos geopolíticos y tecnologías emergentes. Camila se sentó en perfecto silencio practicado, una serena sonrisa fija en su rostro. Dio pequeños sorbos de agua, su mente vagando hacia una pequeña pintura polvorienta que había visto en una galería esa mañana. Un paisaje con nubes tan perfectamente representadas que se sentían pesadas de lluvia. Fue durante una pausa en la charla financiera, cuando Alistair Blackwood, en un intento de gracia social más amplia, dirigió su atención hacia ella. «Y la señora Gallardo», dijo, su voz un murmullo bajo. «Ricardo me dice que es una mecenas de las artes, una noble búsqueda». Antes de que Camila pudiera responder, Sebastián se rió. No fue una risa cálida e inclusiva, fue un ladrido agudo y despectivo que atrajo la atención de toda la mesa. «Oh, Alistair, eres demasiado amable», dijo Sebastián, agitando una mano. «Se mantiene ocupada, nuestra Cami. Se pasa los días buscando cosas viejas y polvorientas en los museos. Siempre le digo que debería buscar gangas en el Paseo de Gracia. Eso daría un mejor retorno de la inversión». Algunas personas en la mesa ofrecieron risas educadas y serviles. El rostro de Kenji Sato permaneció impasible. Camila sintió un rubor ardiente de vergüenza subir por su cuello. Una cosa era ser ignorada en privado, pero que su pasión fuera tan casualmente ridiculizada frente a estas personas era un tipo nuevo de crueldad. Él había reducido el amor de su vida a un hábito de compras frívolo. No se lo crean. Justo la semana pasada volvió a casa toda emocionada por... ¿qué era, cariño? Alguna pintura agrietada en un retrato de un gordo mercader holandés. La miró, sus ojos brillando con un divertido aire condescendiente, esperando que ella le siguiera el juego, que fuera el blanco de su encantador chiste. «Cuéntales». Fue una historia bastante buena. El foco de atención estaba en ella. 10 pares de ojos poderosos estaban fijos en ella, esperando. Su garganta se sintió apretada. Quiso encogerse, desaparecer en los pliegues de zafiro de su vestido. Pero entonces se encontró con su propio reflejo en la plata pulida de una jarra de agua. Vio a la mujer del collar de diamantes, el accesorio silencioso, y por primera vez en mucho tiempo una chispa de rebelión se encendió dentro de ella. Levantó la barbilla. Su sonrisa practicada se derritió para ser reemplazada por algo más frío, más sereno. «Fue un estudio de Richard», dijo, su voz clara y firme, cortando el bajo zumbido de la sala. El patrón específico de grietas en forma de telaraña en la capa de yeso de la pintura. Este patrón particular sugería que era de la escuela holandesa del siglo XVII, pero la pincelada en el cuello de encaje era inconsistente con las técnicas del supuesto artista. Probablemente era una falsificación. Silencio. La explicación fue demasiado técnica, demasiado precisa. La sonrisa de Sebastián vaciló. Había esperado una respuesta nerviosa y risueña, no una mini conferencia. Trató de recuperarse, de reclamar el chiste. «¿Ven? ¿Qué les dije? Una detective de arte de verdad». Se rió de nuevo, más fuerte esta vez, pero sonó forzado. Francamente, no sabría distinguir un Rembrandt de una prueba de Rorschach. Le dejo las pinturas bonitas a mi esposa. Se inclinó y le dio una palmada en la mano, en un gesto que pretendía parecer afectuoso, pero que se sintió brutalmente condescendiente.
Para eso está aquí, para verse bonita. La humillación fue completa. No solo había menospreciado su inteligencia, sino que había reducido toda su existencia a su apariencia. Las risas educadas se apagaron, reemplazadas por un silencio ligeramente incómodo. Alistair Blackwood levantó una ceja, y Kenji Sato dio un sorbo lento y deliberado a su vino, sus ojos oscuros posándose en Camila por un momento más de lo necesario. Fue en ese momento de silencio aplastante cuando una nueva voz entró en la conversación, suave como el terciopelo y acentuada con la cadencia melódica del norte de Italia. «Al contrario, señor Gallardo», dijo la voz, «un ojo discernidor que puede detectar una falsificación es infinitamente más valioso que uno que solo puede detectar una etiqueta de precio». Todas las cabezas se giraron. De pie justo detrás de la mesa había un hombre que no había estado allí momentos antes. Era alto y esbelto, con hebras plateadas en su cabello oscuro en las sienes. Llevaba un traje a medida de color gris carbón, sin corbata, con un aire de elegancia europea sin esfuerzo. Sus ojos, de un tono marrón cálido e inteligente, estaban fijos directamente en Camila. Sebastián, nervioso por la interrupción, balbuceó. «¿Y ustedes?» Los labios del hombre se curvaron en una sutil sonrisa, pero sus ojos nunca dejaron los de Camila. «Mi nombre es Mateo Costa», dijo, y encontré la observación de la Simeonioara Gallardo fascinante. El nombre Mateo Costa cayó sobre la mesa con un peso tangible. Alistair Blackwood, que había estado reclinado en su silla con un aire de aburrida diversión, se irguió. Incluso Sebastián, cuyo conocimiento del mundo del arte era superficial y para aparentar, reconoció el nombre. Costa no era solo un invitado cualquiera, era un titán en un tipo diferente de jungla. Su familia poseía una de las firmas de autenticación de arte más prestigiosas del mundo, con oficinas en Milán, Londres y Nueva York. Eran los árbitros silenciosos de las fortunas artísticas, los susurradores que podían convertir un lienzo en un ático en un tesoro nacional, o exponer una obra maestra como un fraude multimillonario. «Mateo, no me di cuenta de que habías llegado», resonó Blackwood, su tono cambiando de anfitrión educado a colega respetuoso. «Ven a unirte a nosotros. Estábamos simplemente admirando la decoración». La mirada de Mateo permaneció en Camila, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. Había escuchado el sarcasmo de Sebastián, y su intervención fue un acto deliberado. Acercó una silla, colocándola junto a Camila, un acto sutil pero significativo de alineación. «Mis disculpas por la intrusión», dijo Mateo a la mesa, aunque sus palabras eran claramente para ella. «Pero es raro escuchar una discusión sobre craquelure en una gala financiera, especialmente una tan precisa». Sebastián, tratando de recuperar el control, forzó una risa. «Bueno, esa es mi Cami, llena de hechos inútiles y fascinantes». Puso una mano posesiva sobre el hombro de Camila. Ella se estremeció casi imperceptiblemente. Mateo lo notó. Sus ojos se estrecharon por una fracción de segundo. Ignoró a Sebastián por completo y le habló directamente a Camila. Su voz un murmullo bajo y respetuoso, que creó una burbuja íntima alrededor de los dos. «Usted dijo que la pincelada era inconsistente. ¿De qué manera?» Por primera vez en toda la noche, alguien le hacía una pregunta genuina, no sobre el comité de caridad en el que participaba, ni sobre su decorador, sino sobre algo que ella sabía, algo que amaba. Una parte latente de ella cobró vida. «El artista», comenzó, su voz ganando confianza. «Sebastián se refería a Van Hoogstraten,
Utilizaba una técnica específica para el encaje, acumulando el pigmento blanco en capas gruesas, casi escultóricas, para atrapar la luz. El retrato que vi utilizaba veladuras finas y mezcladas. Era técnicamente competente, pero era una técnica de copista. Imitaba la forma, pero no la sustancia. Mientras ella hablaba, la mesa se quedó en silencio. Esto no era el divagar de una aficionada. Este era el lenguaje agudo y analítico de una experta. Kenji Sato se inclinó ligeramente hacia adelante, su máscara impasible resquebrajándose con un destello de genuino interés. Mateo asintió lentamente, su expresión de profunda concentración. «Un golpe muerto», murmuró, usando el término de la industria para una pincelada que carece de la vida y la intención del artista original. Precisamente, la mayoría de los falsificadores no son atrapados por lo que pintan, sino por cómo lo pintan. Sus manos los traicionan. Él le dedicó toda su atención, y ella se sintió vista de una manera que no había sentido en años. Era como si él hubiera borrado el barniz brillante de la señora Gallardo y estuviera hablando directamente con Camila Torres. «Tiene un ojo extraordinario, señora Gallardo», dijo, su tono desprovisto de adulación, afirmándolo como un simple hecho. «Camila», lo corrigió ella en voz baja. «Por favor, llámeme Camila». «Camila», repitió el nombre, sonando diferente en su boca, más completo, más entero. Sebastián se removió incómodo. Esto no era parte de su guión. La conversación se había desviado a un territorio donde él no era el experto, donde era, de hecho, un espectador ignorante. Su esposa, su hermoso y silencioso accesorio, estaba presidiendo la mesa con Mateo Costa, y él estaba siendo completamente ignorado. Alistair Blackwood, siempre el oportunista, vio un nuevo ángulo para la noche. «Bueno, si tenemos una experta entre nosotros, tal vez pueda resolver un pequeño debate para mí», señaló al otro lado del vasto salón de baile, hacia una alcoba más tranquila, con paneles de madera, donde se exhibía una colección de pinturas más pequeñas. «Adquirí una pieza recientemente», explicó Blackwood. «Un pequeño panel italiano, supuestamente del estudio de Artemisia Gentileschi. Mis propios curadores están divididos. Algunos dicen que tiene su fuego. Otros dicen que es una ingeniosa imitación de uno de sus seguidores. Tenía la intención de enviarlo a una firma para su análisis». Miró a Mateo con intencionalidad. Luego su mirada se deslizó hacia Camila. «Pero quizás podríamos tener una opinión preliminar. Era una prueba, una pieza de teatro social para sus poderosos invitados». Sebastián lo vio inmediatamente como una trampa. «Oh, Alistair, no creo», comenzó, queriendo detenerlo, tirar de Camila de nuevo a su caja antes de que pudiera avergonzarse a sí misma, y por extensión, a él. Pero Mateo interrumpió suavemente, levantándose y extendiendo una mano, no a Sebastián, sino a Camila. «Sería un honor acompañar a una experta a ver la pieza», dijo, sus ojos desafiándola, «si ella está dispuesta». Toda la mesa la estaba observando. El rostro de Sebastián era una nube de advertencia. Quería que ella se negara, que se riera, que se encogiera en su papel designado. Era lo seguro, pero el aguijón de su burla pública aún estaba fresco. La calidez del respeto intelectual de Mateo era un tónico embriagador y olvidado. Ella miró el rostro furioso de Sebastián, luego la mano extendida de Mateo. Durante una década había seguido el ejemplo de su marido. Esta noche eligió un camino diferente. «Estaré encantada de examinarla», dijo Camila, su voz resonando con una claridad recién descubierta.
Puso su mano en la de Mateo, se puso de pie y dejó que él la guiara lejos de la mesa, dejando a su marido sentado allí, silenciado y completamente desconcertado. 3. La identidad revelada. La alcoba era un oasis de tranquilidad en el rugiente mar de la fiesta. El aire aquí era más fresco, con olor a madera vieja y cera de abeja. Las pinturas estaban iluminadas con una luz suave y focalizada, cada una un pequeño mundo en sí mismo. Alistair Blackwood, Mateo y un curioso Kenji Sato siguieron a Camila, mientras Sebastian se quedaba atrás, su postura rígida de indignación. Una pequeña multitud de curiosos comenzó a dirigirse hacia ellos, percibiendo un cambio en el entretenimiento de la noche. Blackwood señaló una pequeña pintura oscura en la pared. Representaba la escena bíblica de Judith decapitando a Holofernes, un tema favorito de Artemisia Gentileschi. La pintura era dramática, llena de emoción visceral, pero estaba apagada, como si se viera a través de un velo de mugre y barniz envejecido. «Esto es», anunció Blackwood. «Mi gente dice que el lienzo y el bastidor son correctos para el siglo XVII boloñés. Los pigmentos no son concluyentes sin un análisis químico completo. La procedencia es turbia, se perdió después de las guerras napoleónicas, hasta que resurgió en una subasta menor en Lyon». Camila dio un paso adelante, su nerviosismo anterior reemplazado por una calma profunda y concentrada. Este era su mundo. Ya no era una invitada en una fiesta, era una erudita frente a un rompecabezas. Se inclinó, sus ojos escaneando la superficie, con una intensidad que hizo que todo lo demás en la sala se desvaneciera. No vio a la multitud reuniéndose detrás de ella. No vio el rostro fruncido de Sebastián, ni la mirada alentadora de Mateo. Solo vio la pintura. Pasó 2 minutos completos en completo silencio. Su cabeza inclinada, sus ojos rastreando el flujo de las pinceladas, la sutil interacción de luz y sombra, el claroscuro que era un sello distintivo de los pintores caravallistas, como Gentileschi. «¿Puedo?», preguntó, señalando una pequeña y potente linterna que sostenía uno de los guardias de seguridad de Blackwood. Él se la entregó sin dudarlo. Ella inclinó la luz sobre la superficie de la pintura, una técnica llamada luz rasante, que revela la topografía de la pintura, la textura, el empaste. Los espectadores murmuraron, impresionados por su profesionalismo. Sebastián simplemente se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. «¿Qué ves, Camila?», preguntó Mateo en voz baja, su voz como un ancla en el silencio cargado. Camila respiró hondo. «Veo un problema», dijo, su voz resonando con autoridad. Señaló el haz de luz a la cara de la sirvienta de Judith, que estaba parcialmente oculta en la sombra. Gentileschi era una maestra en la representación de telas. Explicó, su voz clara y didáctica, como si estuviera dando una conferencia a una clase de estudiantes de posgrado. Los pliegues de una manga, el peso de una capa de terciopelo, les dio vida, textura. «Miren aquí». Trazó la luz sobre la manga de la sirvienta. Los pliegues son vacilantes. Son técnicamente correctos, pero carecen de convicción. Describen la forma de un brazo, pero no transmiten la tensión del músculo debajo. Es el trabajo de un copista, alguien que pinta a partir de un dibujo, no de la vida. Un murmullo recorrió la pequeña multitud. El propio curador de Blackwood, un hombre llamado Peterson, que se había unido al grupo, asintió sombríamente. Este era el argumento que él había planteado. Sebastián vio una oportunidad para terminar con esto, para que ella volviera a obedecer. «Entonces es una falsificación», dijo en voz alta con un aire de finalidad. «Una buena,
pero una falsificación. Misterio resuelto. ¿Volvemos al champán? No dije que fuera una falsificación, replicó Camila sin mirarlo. Su concentración era absoluta. Dije que la sirvienta fue pintada por una mano diferente. Movió la luz hacia la figura principal. Judith. El rostro de la mujer era una máscara de determinación sombría, sus brazos tensos por el esfuerzo de su espantosa tarea. Pero esto es diferente. Su voz bajó, llena de una asombrosa admiración repentina. Miren la tensión en los nudillos, la forma en que la luz capta la sangre. No es solo pintura roja, está representada con una transparencia que la hace parecer húmeda, viscosa. Y el escorzo en el brazo de Holofernes es audaz, casi violento en su ejecución. Apagó la linterna y se enfrentó directamente a Alistair Blackwood. Sir Blackwood, sus curadores tienen razón y se equivocan. Esta no es una obra del estudio de Gentileschi. Es una obra que fue alterada en el estudio de Gentileschi. La sala estaba completamente inmóvil. ¿De qué está hablando?, exigió Blackwood, su voz aguda. Era una práctica común, explicó Camila, su confianza disparada. Un maestro pintor tenía estudiantes trabajando en elementos menos importantes, fondos, figuras secundarias, para aprender el oficio. Pero el maestro siempre pintaba las partes críticas. La sirvienta fue probablemente pintada por un aprendiz. Pero las figuras de Judith y Holofernes, la emoción, el poder puro, la pura confianza anatómica, fueron pintadas por la propia maestra. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Esto no es una copia de estudio. Esta es una auténtica obra autógrafa de Artemisia Gentileschi, un original perdido. El trabajo del estudiante fue probablemente hecho una adición posterior. Quizás para terminar la pintura para una venta rápida, después de que la maestra se hubiera marchado. A lo largo de los siglos, la mugre y el barniz amarillento han oscurecido la diferencia, haciendo que todo parezca obra de un artista menor. Peterson, curador, dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos. «Dios mío», susurró. «El pentimento. Vimos un tenue pentimento bajo la radiografía alrededor del brazo de Judith, un cambio en la composición. Pensamos que era solo el artista cambiando de opinión». «Es la maestra corrigiendo la posición del estudiante», afirmó Camila simplemente. «Ella pintó sobre ello. Es su firma, más real que cualquier nombre en la esquina». El foco de atención se había desplazado completa e irrevocablemente. Ya no estaba en Sebastián Gallardo, el titán de las finanzas, o Alistair Blackwood, el poderoso anfitrión. Estaba en Camila, la esposa tranquila, quien se paró frente a una vieja pintura polvorienta y desveló una obra maestra olvidada, escondida a plena vista. Sebastián miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta. La mujer de la que se había burlado, la mujer que había reducido a un objeto bonito, estaba dominando la atención y el respeto de todos en la sala, con una inteligencia y una pasión que él nunca se había molestado en reconocer, y mucho menos en comprender. La risa se le había ahogado en la garganta, reemplazada por el frío y nauseabundo pavor de un hombre que acaba de darse cuenta del verdadero valor de un activo que ha malinterpretado catastróficamente. El silencio en la alcoba fue roto por un único sonido agudo. Kenji Sato comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento y deliberado, una señal de profundo respeto. Uno por uno, otros se unieron. No el aplauso educado y disperso de una fiesta, sino una ovación genuina. Alistair Blackwood
Miró a Camila, sus ojos de halcón llenos de una nueva luz codiciosa. No estaba mirando a la esposa de su invitado. Estaba mirando un activo humano más valioso que cualquier acción en su cartera. «Peterson», gritó Blackwood a su curador, «quita esta pintura de la pared. Quiero que se envíe a los laboratorios del Museo del Litoral a primera hora de la mañana. Análisis espectral completo, radiografía, todo. Y quiero a la señora. Quiero que Camila sea consultada». Era una orden, pero también una oferta. Un trabajo. Sebastián, saliendo de su estupor, intentó recuperar la narrativa. Dio un paso adelante, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Camila, un gesto de orgullosa propiedad. «Esa es mi esposa», dijo, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado enérgica. Siempre supe que tenía buen ojo. Camila se puso rígida bajo su toque y sutilmente se apartó, rompiendo el contacto. El gesto fue pequeño, pero en la atmósfera cargada fue un evento sísmico. Ella no lo miró. Su atención estaba en la pintura y los dos hombres que entendían su significado. Mateo Costa había estado observando todo el intercambio, con una sonrisa tranquila y conocedora. Ahora se acercó a Blackwood. «Alistair, si la hipótesis de Camila es correcta, y no tengo ninguna duda de que lo es, esta pintura no es solo una obra maestra. Es la Judith perdida de Bolonia. Fue documentada en un inventario de los Medici en 1638 y luego desapareció. El Instituto Costa la ha estado buscando durante 2 generaciones. Su valor no está en los millones, está en las decenas de millones. Es culturalmente invaluable. Todas las mandíbulas de los presentes cayeron. El rostro de Sebastián palideció. Se había burlado de su interés en algo que valía más que todo su último fondo. Mateo se volvió hacia Camila, sus ojos brillando con admiración profesional y algo más profundo. «Camila, eso no fue solo un buen ojo. Eso fue genialidad, el tipo de salto intuitivo que los académicos pasan carreras enteras esperando hacer una vez. Mi firma en Nueva York se está expandiendo. Estamos buscando un nuevo jefe de autenticación del Renacimiento. El puesto es suyo si lo considera. Tendría su propio laboratorio, su propio equipo, una cuenta de gastos para viajar a cualquier colección del mundo. Simplemente tendría que hacer lo que acaba de hacer. Una segunda oferta de trabajo. En menos de 10 minutos, había pasado de ser objeto de ridículo a una de las expertas más buscadas de la sala. La multitud a su alrededor zumbaba. La gente ya no miraba a Sebastián en absoluto. Miraban a Camila, susurrando su nombre. ¿Quién era ella? ¿Dónde la había estado escondiendo Gallardo? La dinámica de poder no solo se había desplazado, se había invertido completamente. Ella era el Sol, y él era un planeta olvidado a la deriva en su órbita. Sebastián pudo sentir cómo los cimientos de su mundo se agrietaban. Su identidad se basaba en ser el hombre más inteligente y poderoso de cualquier sala. Pero en esta sala, su esposa acababa de eclipsarlo por completo. Su burla de ella ahora flotaba en el aire, un testimonio no de su ingenio, sino de su propia asombrosa ignorancia. Vio las miradas en los rostros de sus colegas, Soler, el heredero, y lo peor de todo, Kenji Sato. Sato miraba a Camila con una expresión de profundo respeto, la misma expresión que Sebastián había estado tratando de ganarse toda la noche. Lo intentó de nuevo, su voz tensa. «Cariño, esa es una oferta increíble. Deberíamos discutirlo». El «nosotros» era un intento desesperado de incluirse en su triunfo. Camila finalmente se volvió para mirarlo. Por primera vez, lo vio no a través de la neblina de años de intimidación y menosprecio.
sino con los ojos fríos y claros de un autenticador. Vio a un hombre cuya confianza era una falsificación, cuyo poder se construía sobre el empequeñecimiento de los demás. Vio su miedo, su desesperación, y no sintió nada. El dolor en su pecho, el que había sido su compañero constante durante una década, había desaparecido. «Topa, hay nada que discutir, Sebastián», dijo. Su voz tranquila pero firme, con la finalidad de un golpe de martillo. Luego se volvió hacia Mateo y Alistair Blackwood, una pequeña y genuina sonrisa adornando sus labios por primera vez esa noche. «Caballeros, creo que ambos tienen mi información de contacto. Estaría encantada de hablar con ustedes más a fondo. La próxima semana». Con eso, se dio la vuelta. Se alejó de la alcoba. No hacia su mesa, sino hacia la gran terraza con vistas a los jardines. Se movió con una gracia recién descubierta, su espalda recta, su cabeza en alto. La multitud se apartó para ella como si fuera de la realeza. Sebastián Gallardo se quedó a su paso, su mano, que había estado extendiéndose hacia ella, congelada en el aire. Estaba solo en el centro de atención que ella había dejado atrás, y se sentía áspero, frío y absolutamente implacable. La risa de la fiesta parecía burlarse de él, cada estallido de alegría, un nuevo eco de su colosal error que destrozó su mundo. Puh, el verdadero valor. El resto de la gala fue un borrón tortuoso para Sebastián. Intentó mezclarse, volver a entablar conversaciones sobre finanzas y adquisiciones, pero la energía había cambiado. Los ojos de la gente se desviaban de él a la terraza donde Camila ahora presidía una cautivadora ronda de invitados que incluía a Mateo, Kenji Sato y un curador del Museo del Litoral que había aparecido entre la multitud. Cuando la gente hablaba con Sebastián, la pregunta era siempre la misma, teñida de un nuevo y exasperante respeto por su esposa. «Su esposa es extraordinaria, Sebastián. ¿Cómo se conocieron?» «Su esposa es extraordinaria, Sebastián. ¿Cómo se conocieron?» Él mascullaba algo sobre una función universitaria. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Ya no era Sebastián Gallardo, el amo del universo. Era el marido de Camila, una nota a pie de página en su repentino y brillante ascenso. Sintió una rabia posesiva y primitiva creciendo dentro de él. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerle esto delante de esta gente? Era una traición, una emasculación pública. Él le había dado todo: el ático, los diamantes, la vida de lujo sin esfuerzo, y ella le había pagado convirtiéndolo en un tonto. Finalmente, incapaz de soportarlo más, la encontró y siseó. «Nos vamos». Ella lo miró, su expresión ilegible. No protestó. Simplemente se excusó con una gracia tranquila y regia y caminó con él hacia la salida. Las despedidas contrastaron drásticamente con su llegada. Alistair Blackwood estrechó la mano de Sebastián de forma superficial antes de tomarla de Camila entre las dos suyas. «Una velada verdaderamente memorable, Camila. Mi oficina llamará a la suya». El uso de suya como entidad separada no pasó desapercibido para Sebastián. El viaje a casa en la parte trasera del Maybach con chofer estuvo envuelto en un silencio pesado y sofocante. Las luces brillantes de Sitges pasaban borrosas por las ventanas tintadas. Sebastián miró al frente, con las manos apretadas en puños sobre las rodillas. Camila miraba por su propia ventana, su reflejo una imagen fantasmal superpuesta sobre el paisaje oscuro y apresurado. Tenía que decir algo para recuperar el control, para arreglar esto. Decidió mostrar magnanimidad. «Tengo que admitir, Cami», comenzó,
tratando de hacer que su voz sonara casualmente orgullosa. Eso fue toda una actuación. Realmente los tuviste entretenidos. Camila giró la cabeza lentamente para mirarlo. No fue una actuación, Sebastián. Claro, por supuesto, retrocedió. Lo que quiero decir es que estoy orgulloso de ti. No tenía idea de que tenías eso dentro. Deberías haberme dicho que eras tan buena. La acusación era sutil pero clara. Me lo ocultaste. Una pequeña sonrisa sin humor tocó sus labios. ¿Decirte? Preguntó ella, su voz peligrosamente suave. He intentado decírtelo durante 10 años. Cada vez que mencionaba mi investigación, lo llamabas un hobby. Cada vez que intentaba compartir un descubrimiento del museo, tus ojos se vidriaban. Tú no querías saberlo, Sebastián. Querías que yo fuera una habitación hermosa y vacía para que tú la decoraras. La verdad de sus palabras lo golpeó como un golpe físico. Se estremeció. Eso no es justo. Yo apoyé tus intereses. Yo pagué por todo. Las donaciones de caridad, las galas del museo. ¿Pagaste por mi silencio? Ella lo interrumpió, su voz ganando un filo de acero que nunca antes había escuchado. Financiaste mi jaula. Eso es todo. No apoyaste mi pasión. La toleraste porque me mantenía ocupada y fuera de tu camino. Esta noche no solo desestimaste mi hobby, Sebastián. Sostuviste la esencia de quién soy para que tus amigos se burlaran de ello. Te reíste de mí. Fue una broma, una simple broma de fiesta, protestó él, con la voz subiendo. No, dijo, con la mirada inquebrantable. Una broma es algo de lo que se ríen dos personas. Tú te reías de mí, y ellos se reían contigo. Me usaste para sentirte inteligente y encantador, justo como siempre lo has hecho. El coche se dirigió al puente de la Reina Victoria, el icónico horizonte de Barcelona alzándose ante ellos. Una ciudad de torres que Sebastián una vez sintió que poseía. Ahora se sentía ajena y hostil. ¿Y ahora qué?, demandó él, su desesperación tornándose en ira. ¿Vas a ir a trabajar para ese traje italiano? ¿Tirar por la borda todo lo que hemos construido? Camila lo miró, y él vio la vasta y árida distancia que se había abierto entre ellos. No era solo una brecha, era un cañón. ¿Qué construimos, Sebastián?, preguntó ella, su voz llena de una década de tranquila tristeza. Tú construiste un imperio. Yo construí una vida de tranquila resignación dentro de él. Hablas de ello como una sociedad, pero yo nunca fui una socia. Fui una adquisición, y acabo de descubrir que mi valor de mercado es significativamente más alto de lo que tú tasaste. El coche se detuvo frente a su reluciente torre residencial. El portero se apresuró a abrir la puerta, pero ninguno de los dos se movió. La pelea no había terminado. Apenas estaba comenzando. Te prohíbo que aceptes ese trabajo, dijo Sebastián, su voz baja y amenazante. Era su último recurso, el comodín del patriarca. Camila hizo algo que él nunca le había visto hacer. Se rió. No fue un sonido de alegría. Fue el sonido de cadenas rompiéndose. ¿Me prohíbes?, dijo ella, girándose para encararlo por completo a la tenue luz del coche. Sebastián, no lo entiendes. La mujer a la que podías prohibirle cosas dejó de existir esta noche. Murió en el suelo de ese salón de baile, justo después de que le dijeras a una mesa de tus amigos que solo estaba allí para verse bonita. Estás mirando a una extraña ahora. Abrió su propia puerta, saliendo al aire fresco de la noche, sin mirar atrás. Él la vio caminar hacia el edificio, su espalda recta, sus pasos firmes. Había entrado a la fiesta como un rey con su reina del brazo. La estaba abandonando como un bufón
solo en la parte trasera de su limusina dorada, ahogándose con los ecos de su propia risa. V. El valor del lienzo perdido. El ático, que una vez había sido el monumento de Sebastián a su propio éxito, se convirtió en su prisión dorada. Durante 3 días agonizantes, él y Camila coexistieron en un silencio tan profundo que parecía tener un peso físico, absorbiendo todo sonido y calidez. Las vastas habitaciones bañadas por el sol se sentían frías, los suelos de mármol pulido como láminas de hielo. Él intentó arreglarlo de la única manera que sabía, con dinero. El primer día hizo entregar una caja de terciopelo de Harry Winston. Dentro, un brazalete de diamantes, un río de piedras impecables. Lo dejó en la mesa consola del vestíbulo, una disculpa silenciosa y extravagante. Permaneció allí intacto, su brillo opulento, una burla de su intento. El segundo día probó la nostalgia. Aseguró una reserva de última hora en Persé, el lugar de su primer aniversario. Dejó la nota de confirmación en su almohada. 1 hora más tarde, un correo electrónico del Maitre d' aterrizó en su bandeja de entrada. Estimado señor Gallardo, lamentamos saber que no podrá asistir a su reserva. La señora Gallardo la canceló hace unos momentos. Ella no solo estaba rechazando sus ofrendas, estaba desmantelando activamente el marco de su vida compartida. La tarde del 4.º día, él regresó a casa temprano, un plan desesperado formándose en su mente para llevarla a su villa en Lago Como, para atraparla con lujo y memoria hasta que se sometiera. La encontró en el vasto vestidor del dormitorio principal. Una elegante maleta plateada Rimowa yacía abierta sobre la otomana. Estaba doblando una blusa de seda con una precisión tranquila y metódica que él encontró absolutamente aterradora. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz áspera. La pregunta era una formalidad. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Estoy haciendo las maletas, Sebastián», dijo ella. Levantar la vista. «Me voy». «Esto es ridículo, Cami. Esta es nuestra casa. Podemos resolver esto. Iré a terapia. Escucharé más. Juro por Dios que iré contigo a tu museo polvoriento. Simplemente no hagas esto». Ella finalmente se detuvo, colocando la blusa doblada en la maleta. Levantó la vista hacia él, y sus ojos no estaban llenos de ira o tristeza, sino de una lástima clínica y cansada. «Todavía no estás escuchando», dijo suavemente. «¿Crees que esto es una negociación, un problema que se resolverá con una nueva estrategia? ¿Crees que puedes arreglarnos asignando unas horas de tu precioso tiempo a mis intereses, como si fuera una cartera que descuidaste? Esto no se trata de que hagas unos pocos cambios cosméticos, Sebastián. Se trata de que yo recuerde quién era antes de que mi apellido fuera Gallardo». Se enderezó y pasó junto a él, saliendo del armario y entrando en el dormitorio. Él la siguió, una sensación de impotencia invadiéndolo, una sensación tan extraña que lo mareó físicamente. «Hablé con Mateo Costa esta mañana», dijo ella, recogiendo su bolso del Chase Lounge. «Acepté su oferta. Por ahora me mudo a nuestro apartamento de invitados en el centro. Mi nueva oficina se encargará de recoger el resto de mis cosas la próxima semana». Hizo una pausa y luego asestó el golpe final. «Mi vuelo a Milán para mi primera asignación, una colección privada con 2 posibles Caravaggios, es el viernes. Milán». La palabra resonó en la cavernosa habitación. «No puedes», balbuceó él, sintiéndose débil e inútil. «Tu vida está aquí. Todo lo que tienes es gracias a mí». Ella se giró para enfrentarlo, una pequeña sonrisa triste en sus labios. «Tienes razón. Todo lo que tengo es gracias a ti. La ropa, las joyas, la dirección. Pero todo lo que soy,
Lo tuve mucho antes de que nos conociéramos, y voy a recuperarlo. Miró alrededor de la opulenta habitación. Mi vida nunca estuvo aquí, Sebastián. Mi vida se puso en pausa aquí. Tú no me viste, pero esa noche en la fiesta, mucha gente me vio, y por primera vez en una década, me vi a mí misma, y quiero volver a conocerla, sin el barniz. Él extendió la mano hacia su brazo, su último intento desesperado de retenerla físicamente, de aferrarse a su posesión. «Te amo, Cami». Las palabras se sintieron torpes, mal ajustadas en su propia boca, una moneda que no había negociado en años. Ella no se apartó, simplemente miró su mano en su brazo, luego volvió a mirarle el rostro. «Quizás lo hiciste a tu manera», dijo, su voz suavizándose, no con perdón, sino con una claridad final y desgarradora. «Amabas la idea de mí. Amabas el retrato de una esposa que colgaste en tu brazo para que todo el mundo lo viera. Pero el lienzo real debajo, el que tiene toda la textura y las sombras complejas y la luz oculta, ni siquiera te molestaste en mirarlo». Ella retiró suavemente su mano de su brazo. «Adiós, Sebastián», y con eso salió del dormitorio. Él escuchó sus pasos alejarse por el largo pasillo, el clic decisivo del pestillo de la puerta principal resonando en el ático silencioso. Fue el sonido del fin de su mundo. 7. El golpe maestro del karma. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de humillación social y profesional. La oficina familiar de Kenji Sato retiró formalmente su inversión multimillonaria de su nuevo fondo. La excusa, una ficción educada, pero transparente, sobre la reevaluación de la exposición al mercado europeo. La verdadera razón se susurraba en los clubes exclusivos que frecuentaba. Tanaka no invierte con tontos. Sebastián comenzó a ser excluido de las cenas íntimas y los retiros de fin de semana, que eran el verdadero nexo del poder en su mundo. Seguía estando en la lista A para las grandes galas de caridad, pero ya no estaba en la mesa principal. Se había convertido en un pasivo social. Su mundo se redujo a su oficina y al cavernoso ático. Vio el nombre de ella por todas partes, ahora con orgullo. Camila Torres. Un artículo en la revista Art Forum presentaba un perfil entusiasta de la brillante nueva contratación del Instituto Costa. Había una foto de ella en un laboratorio en Florencia, sonriendo, señalando algo en una pantalla, con los ojos iluminados por un fuego que él no había visto desde que se conocieron. Se veía más joven, más feliz, más vibrante de lo que nunca había estado como Siona Gallardo. 6 meses después de que ella se fuera, le entregaron los papeles del divorcio. Su abogado estaba extasiado. «No viene a por la empresa, los bienes inmuebles o tu cartera. Es la ruptura más limpia que he visto». La petición de Camila era simple. Quería que se restaurara su apellido de soltera y una sola pieza de propiedad conyugal. Era una pintura pequeña y oscura que él había comprado en una subasta benéfica años atrás, a instancias de ella. Un paisaje marino melancólico y atmosférico de un artista británico desconocido del siglo XIX. Él siempre lo había odiado, encontrándolo deprimente, y había sido relegado a un almacén en las afueras de Madrid durante años. «Dásela», escupió Sebastián, firmando los papeles con un floreo. «Que se quede con su horrible pintura. Es un pequeño precio a pagar por deshacerme de ella». Lo vio como una victoria final, prueba de su sentimentalismo y mal juicio. 2 semanas después, estaba en el bar de la piscina, bebiendo un scotch, cuando un informe de noticias apareció en la gran pantalla sobre la barra. Una presentadora conocida estaba hablando.
En el mundo del arte se le llama el descubrimiento de la década. La pantalla pasó a una conferencia de prensa en el Museo del Litoral, y allí estaba ella. Camila. Estaba de pie junto a un caballete que sostenía el mismo paisaje marino feo. Se veía diferente ahora, limpio y correctamente iluminado. Los colores más profundos, las olas azotadas por la tormenta, parecían agitarse con vida. La experta Camila Torres, decía la presentadora, con voz brillante por la emoción. Quien adquirió la pintura en un reciente acuerdo de divorcio, sospechó que era más de lo que parecía. Utilizando reflectografía infrarroja avanzada y análisis de pigmentos, su equipo en el Instituto Costa descubrió una tenue firma oculta en la esquina inferior derecha, escondida debajo de una capa de barniz posterior. La cámara hizo zoom en la esquina de la pintura, mostrando una representación digital de la firma. W. Turner. Sebastian sintió que la sangre se drenaba de su rostro. El vaso se le escapó de los dedos y se hizo añicos en el suelo. Considerada durante mucho tiempo como un estudio perdido para su serie Pescador en el mar, continuó la presentadora. La pintura ha sido autenticada como una obra genuina y previamente desconocida del gran maestro británico. La casa de subastas Christie's la ha valorado de forma conservadora en 40 millones de euros. Él observó paralizado cómo Camila se acercaba al micrófono. Miró directamente a la cámara, serena y poderosa. El arte no debe estar oculto, dijo, su voz clara y fuerte. Debe utilizarse para inspirar. Por eso, después de la subasta, la totalidad de las ganancias se utilizará para establecer la dotación Torres para la preservación y educación artística en el Museo de Arte del Litoral. El Museo del Litoral. Su pequeño proyecto de caridad en el centro de la ciudad. El plano final del segmento de noticias fue el director del museo llorando de alegría, abrazando a Camila. Sebastián se quedó mirando la pantalla, al fantasma de su esposa, una mujer que nunca había conocido. Se había reído de su pasión, desestimado su conocimiento, y en su acto final de arrogancia había regalado libremente una fortuna. No solo había perdido a una esposa, había perdido un mundo que estaba demasiado ciego para ver. Y ella había tomado ese mundo y lo había utilizado para construir un legado, dejándolo con nada más que el ensordecedor silencio de su propio error colosal. La historia de Camila es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca está determinado por cómo nos ven los demás, sino por el coraje que se necesita para vernos a nosotros mismos. Durante años estuvo atrapada en una jaula dorada, su brillantez desestimada y sus pasiones ridiculizadas. Pero una noche, un solo momento de desafío, lo cambió todo. No solo recuperó su voz, sino que reconstruyó todo su mundo en sus propios términos, con los mismos talentos que su marido había intentado enterrar. Su viaje nos enseña que las luces más brillantes a menudo se esconden en las sombras, esperando el momento adecuado para brillar. Si el viaje de Camila de la invisibilidad al triunfo resonó contigo, y si crees en el poder de redescubrir tu propio valor, por favor, tómate un momento para tocar ese botón de me gusta. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitar que le recuerden su propio genio oculto. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte nuestra próxima historia de justicia, empoderamiento y la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por escuchar.